dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Se vestía de ropa de púrpura. A nosotros nos puede pasar de noche esta frase, pero de acuerdo a un arqueólogo, a un teólogo que se llama Kenneth Bailey, que él es especialista en las costumbres del pueblo judío en los tiempos del Señor Jesús, él dice: la púrpura era la tela más fina que había en ese entonces. No había otra tela mejor que la púrpura. Y él se vestía de púrpura. ¿Se dan cuenta que él se vistiera hoy en día de puros trajes Armani, o Christian Dior, o JBE? Sí. Se vestía solamente de lo mejor. Ahora, el verbo que está usando aquí la Escritura implica un presente continuo. Quiere decir que una traducción más correcta sería: se vestía todos los días de púrpura. Para él no había otra tela más que la púrpura. También usaba buzos. Buzos es una palabra en hebreo que aquí se traduce como lino fino. Los buzos o el lino fino era una tela, también según este autor Kenneth Bailey, de algodón egipcio. Era lo mejor que había para hacer ropa interior. Era cómoda, era fresca, ayudaba mucho, pero casi nadie podía costearla. Solamente la gente que tenía mucho dinero. Entonces este hombre, podemos ver que tanto en su ropa interior como en su atuendo exterior usaba solo lo mejor de lo mejor. Ahora, obviamente este hombre tenía un problema, y el problema era su complejo de superioridad o de inferioridad, como quieran verlo. Pero la cuestión es que él necesitaba impresionar a todo el mundo con su éxito. Necesitaba que su dinero se notara. Y aparentemente nunca se satisfacía. ¿Por qué? Porque no solamente se vestía todos los días con la mejor ropa que había, pero dice la Biblia que hacía banquete todos los días. Yo creo que ahorita ni Carlos Slim hace banquete todos los días. Y este hombre sí, todos los días hacía banquete, porque había que impresionar, había que hacer que las riquezas valieran o sirvieran lo que vale. Naturalmente eso significaba que él tenía explotados todo el tiempo a sus empleados, porque si hacía banquete todos los días, obviamente no les daba descanso, y todos los días tenían que trabajar. Así que no solamente él, pero sus empleados también, a causa de él, tenían que romper el reposo sabatino, algo tan importante para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué importaba? ¿Qué importaba el cuarto mandamiento? ¿Qué importaban mis empleados? Lo que importa es hacerle saber al mundo que yo tengo dinero, y tengo mucho dinero, y puedo costearme fiestas todos los días. Esa era la vida del hombre que describe primero la Escritura. ¿Y Lázaro? ¿Qué hay de Lázaro? Lázaro era un hombre enfermo. Lázaro era un hombre imposibilitado para trabajar y sin ninguna familia que se hiciera responsable de él. La comunidad, sin embargo, lo respetaba y hacía lo que podía por él. Vea qué dice el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El hombre rico, hermanos, era el único en el pueblo con los recursos suficientes para ayudar a Lázaro. De manera que sus amigos lo que hacían era cargar a Lázaro y dejarlo todos los días a la puerta de este hombre. No podemos entender de otra manera el hecho de que pudiera estar ahí todos los días cuando había fiesta. No podía caminar, no tenía quien lo cuidara, porque si tuviera quien lo cuidara, es una afrenta para la gente judía que alguien de su familia tenga que mendigar. Entonces, desde el punto que estaba mendigando es porque no tenía nadie que viera por él.
del punto que tenía que estar acostado a las puertas de la casa del rico, es que no se podía mover. ¿Cómo podemos entender que todos los días estaba ahí? Alguien lo llevaba. Y alguien de la comunidad que sentía empatía por él y hacía lo que podía hacer. Entonces, ellos sabían, esta gente que lo ponía ahí, que la única opción que Lázaro tenía para obtener ayuda era ahí donde la gente, o donde estaba la gente que tenía manera de ayudarle. Y por eso lo ponían ahí. ¿Funcionó este plan? ¿Qué dice el versículo 21? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Obviamente el plan no funcionó. Obviamente el plan no funcionó. Ahora, quiero que notemos una cosa. Los perros en la tradición bíblica son casi tan inmundos como los cerdos. Eso está claro. En toda la enseñanza del Antiguo Testamento, en toda la enseñanza del Nuevo Testamento vemos como el perro para el pueblo judío era un animal inmundo. Quiere decir que los perros no eran mascotas como hoy en día. Tenemos mascotas y hay mascotas que para la familia son muy preciadas. Pregúntenle a Pablo, si no, a Spike. Entonces, pero en ese entonces no. El que tenía perros los tenía como perros guardianes, nada más. Miren, vamos a Isaías 56:10. Ahí el profeta está haciendo una comparación. Y dice en el versículo 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos, ¿qué? Perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Es decir, está diciendo que el que tenía que apercibir al pueblo de Israel de su pecado estaba como un perro guardián que no cumple su función. Un perro guardián está para advertirte, un perro guardián está para ladrar cuando viene el peligro. Y estos no. Pero ahí está implícito que la función de los perros en el antiguo Israel era ser perros guardianes, no mascotas. Porque eran animales muy feroces, además, eran entrenados para ser feroces. Entonces solamente la gente que los alimentaba se les podía acercar. El hombre rico de la historia obviamente tenía perros, y si nos ponemos a pensar, pues debía tener perros. Eran tantas las posesiones que tenía que los perros venían a ser, digamos, su sistema de alarma, ¿no? Ahora, la historia asume que los perros, entre otras cosas, se alimentaban de las sobras de los banquetes que hacía todos los días este hombre. En ese entonces no había dog chow ninguna croqueta. Entonces los perros se alimentaban de eso. De manera que mientras los perros se alimentaban de las sobras de los banquetes, que debieron haber sido muy buenas sobras, no obras, Lázaro ansiaba comer de eso y no podía. Ni siquiera eso el rico era capaz de dar. De manera que mientras Lázaro estaba hambriento, los perros eran alimentados. Por eso decimos que obviamente el plan de los amigos de Lázaro y de Lázaro no funcionó. Era buena la intención, pero no funcionó. Aún así, esos perros guardianes, salvajes, a quienes nadie que no fueran sus cuidadores podían acercárseles, se dan cuenta que ese hombre es amigo suyo y lamen sus heridas. Y a simple vista, o en primera instancia, esto pudiera parecernos algo repugnante. Pero fíjese que no es así. Porque resulta que la saliva de los perros es estéril. Los antiguos descubrieron que cuando un perro lamía las heridas de una persona, esa persona sanaba más rápidamente. Escuche esto, por favor. Estos son datos científicos. Arqueólogos en Israel han descubierto recientemente, esto está tomado de un artículo de una revista científica. Arqueólogos en Israel han descubierto recientemente un centro donde 1.300 perros fueron enterrados en tumbas individuales. El sitio ha sido identificado
como un centro semi-religioso fenicio a donde la gente enferma podía ir, pagar una cuota y disponer de perros entrenados que lamían sus heridas como parte de un tratamiento médico. Entonces eso que a primera vista pareciera o nos pudiera parecer repugnante, en realidad era la forma en que Dios estaba proveyendo la salud a Lázaro, a través de los perros, porque los perros tenían esa propiedad. Entonces, en la parábola, el amo se rehúsa a ayudar a Lázaro, a ese hombre pobre echado en su puerta, pero los perros están dispuestos a ayudar, y por eso lamen sus heridas. Si su amo no lo ayuda, ellos lo van a hacer. El espíritu gentil, el espíritu manso de Lázaro se abrió paso a través de la hostilidad natural de estos perros hacia los humanos, y ellos cuidaron de él, sabiendo que a él también le importaban ellos. Y sorprendentemente, en medio de todo esto, lo que más nos debe asombrar es la actitud de Lázaro, porque Lázaro permanece tranquilo. Es decir, la escritura no habla de que Lázaro clamaba, de que Lázaro le lloraba al rico pidiéndole ayuda, de que Lázaro se quejaba porque no podía comer ni las migajas de la puta, no. En medio de todo esto, él está tranquilo. Y lo que sale a reducir ahí entonces es el carácter de Lázaro. Lázaro era un hombre paciente. Lázaro era un hombre que tenía esa virtud que tanto nos hace falta a muchos de nosotros. Ser paciente, tener paciencia. El Nuevo Testamento tiene dos palabras para describir la paciencia. Una se refiere a la paciencia del débil, a la paciencia de aquel que está atravesando por alguna clase de sufrimiento. Esa es la primera acepción de la paciencia en el Nuevo Testamento. La segunda define la paciencia de quien tiene poder, de quien está en una posición de autoridad y que tiene poder sobre otras personas. Hay gente que está en esa posición y que es paciente. La primer paciencia es la de una víctima. La segunda clase de paciencia es la de un vencedor. El débil que sufre necesita upemone, esa es la palabra en griego, y se traduce como la habilidad de soportar. Esa palabra se traduce muchas veces en la Biblia como sufriente. Alguien que sufre y que soporta el sufrimiento está demostrando el upemone que se necesita. Una persona que sufre, pero que no solo sufre, pero que está imposibilitada para hacer cualquier cosa y evitar el sufrimiento. Es decir, está sufriendo y no puede hacer nada por remediar su sufrimiento. Y eso nos lleva a pensar, por ejemplo, en María al pie de la cruz. María estaba sufriendo sabiendo que su hijo estaba colgado de la cruz y no podía hacer nada por él. Nos lleva a pensar en el mismo Señor Jesucristo, sufriendo en la cruz el castigo que ustedes y yo merecía, soportando el castigo que usted y yo merecíamos y sabiendo que debía soportarlo, y debía soportarlo con paciencia porque no había nada que pudiera hacer para poder evitar. Volviendo a la historia entonces, ya que vimos estas dos clases de paciencia, y les voy a pedir que las tengamos ahí en la mente porque es importante. Upemone, y ahorita vamos a ver la otra. Upemone es la paciencia que nos da la capacidad de soportar el sufrimiento. Entonces, volviendo a la historia, en un instante la situación cambia. Y vemos que Lázaro muere y naturalmente no hay un entierro para él. ¿Por qué la Biblia no menciona la sepultura de Lázaro? Porque se necesitaba dinero para sepultar a la gente. Y la mayoría no tenía esa clase de dinero. ¿Qué hacían? Había la salida de la ciudad, un lugar conocido así,